les va a salir seguramente un cartelito. Tercer encuentro de 4 que tenemos en este curso sobre vinculado al estudio de los textos de la Navidad, ¿sí? Los textos del Nuevo Testamento, tanto del Evangelio de Mateo como del Evangelio de Lucas, en donde se relatan, se cuentan una serie de narraciones vinculadas al nacimiento de Jesús, y que nos parece que es una muy buena época para repasarlos, para revisarlos, para volver a leerlos. No creo que sea el único momento del año en donde uno debería leerlos, pero creo que siempre tienen cosas nuevas para decirnos, y sobre todo en este tiempo en donde nos preparamos de alguna manera para celebrar la Navidad. Creo que está bueno poder pensar en estos pasajes. Ahí dice Norma. Ah, bueno, ok, listo, sí, rendí tranquila. No hay ningún problema. Mirá vos, está con 2 a la vez, rindiendo y tomando el curso, qué grande. Bien, en los encuentros anteriores estuvimos estuvimos estudiando los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Supongo que se acordarán, fueron los 2 viernes anteriores. A partir de hoy y el próximo encuentro, que como ustedes recordarán, y si no se los recuerdo nuevamente, no va a ser el próximo viernes, sino el otro. El próximo viernes no vamos a tener el encuentro porque es viernes 10 y es el acto de clausura en el seminario presencial, entonces ahí no voy a poder estar. Nos volveríamos a encontrar el viernes 17 para tener el último de los 4 encuentros. Así que hoy, viernes 3 y el viernes 17, nos vamos a dedicar al estudio de los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Una mirada rápida de los primeros 2 capítulos de Lucas ya nos muestra que estamos hablando de relatos mucho más extensos que los de Mateo. Si bien son 2 capítulos, Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, estamos frente a textos mucho más largos. Eso va a hacer que no vamos a poder estudiar todos y cada uno de los pasajes de Lucas, capítulos 1 y 2, sino que vamos a hacer una selección de algunos pasajes que tal vez sean los más representativos. Hoy vamos a hacer lo propio con el capítulo 1 de Lucas y dejaremos el encuentro del 17 para lo del capítulo 2, ¿sí? Para dedicarnos al estudio del capítulo 2. No recuerdo si me estoy olvidando de algo. Les había pedido, si podían, que pudieran leer el capítulo 1 de Lucas, que tiene 80 versículos, no más ni menos, es un capítulo largo. Y bueno, algunos de esos textos son los que vamos a leer hoy. Así que no sé cómo van cómo están ahí en su casa, si están cómodos, si tienen calor, si tienen frío. Yo acá tengo un poco de calor, voy a ver si puedo prender el ventilador. Espero que estén cómodos, que estén bien sentados y con un mate cerca para poder dedicarnos juntos y disfrutar del tiempo en el estudio del Evangelio. Voy a compartir pantalla. Ustedes han leído en algún momento seguramente el Evangelio de Lucas. Si bien nosotros estamos muy acostumbrados a la lectura de los evangelios, lo que sería como una especie de armonía del relato de los 4 evangelios, lo cierto es que más allá del relato armónico, en el Nuevo Testamento tenemos 4 relatos. 4 relatos que en algunos puntos son muy similares, o sea, son armónicos, y en otros puntos no lo son tanto. Tienen sus diferencias claras. Y es uno de los ejemplos, son los relatos del nacimiento. Cuando leemos, nosotros estamos muy acostumbrados culturalmente por esta imagen del pesebre que tenemos y que por eso yo la pongo siempre en el arranque de este curso. ¿Se acuerdan cuando veíamos la imagen del pesebre con los Reyes Magos, con los pastores, con todo lo que ponemos en un pesebre en general?
estamos muy acostumbrados a esa imagen y estamos acostumbrados a pensar que los textos son más o menos iguales. Y en realidad cuando los leemos separados, Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas capítulo 1 y 2 son relatos muy, muy diferentes. Que si bien cuentan el nacimiento de Jesús o los relatos o los acontecimientos vinculados al nacimiento de Jesús, la verdad es que, y tienen muchos, digamos, tienen elementos, tienen nombres, lugares, referencias a la Biblia, al Antiguo Testamento, tienen puntos en común. Después tienen mucho, los relatos en sí mismos son diferentes, ¿sí? El de Mateo y el de Lucas. Un simple apartado para poder explicar, por si alguno no tiene formación bíblica previa. En general, en los estudios de los evangelios sinópticos, hacemos referencia a Mateo, Marcos y Lucas, los tres primeros evangelios que están en el Nuevo Testamento. Cuando se estudian estos tres evangelios, que tienen muchas similitudes entre sí, pero también tienen muchas diferencias, se llega a la conclusión, o los estudiosos llegan a la conclusión, de que es muy posible, hoy por lo menos es la posición desde hace ya siglos, diría, ya es la posición unánime entre los autores, es muy posible que tanto Mateo como Lucas hayan dependido del Evangelio de Marcos. Es decir, Mateo y Lucas conocieron el Evangelio de Marcos y lo tuvieron presente al momento de escribir sus propios relatos. O sea, Lucas utilizó a Marcos como fuente y Mateo también utilizó a Marcos como fuente. Lo tenían, lo conocían. Y lo utilizaron al momento de escribir sus propios evangelios. Ahora, los dos, Mateo y Lucas, consideraron, independientemente entre sí, consideraron que al relato de Marcos le faltaba una narración vinculada de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Porque cuando leemos el Evangelio de Marcos, nos encontramos con un Jesús adulto, que aparece en escena en el capítulo 1 nomás. El relato comienza, está Juan el Bautista bautizando, y en el versículo 9, si mal no recuerdo, es la primera, Marcos 1:9, es la primera aparición de un Jesús adulto del cual no se nos dice absolutamente nada sobre su origen. Es posible que este fenómeno haya provocado que tanto Mateo como Lucas, insisto, independientemente entre sí, crean necesaria la importancia de incluir relatos vinculados al nacimiento. Ya estudiamos los de Mateo, ahora nos vamos a meter con el Evangelio de Lucas. Ahora sí, hecha esta intro, voy a compartir pantalla. Y le puse al tema que vamos a desarrollar hoy, que es el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, anuncios de vida y esperanza. Como dije, ya creo en alguna de las clases anteriores, es muy difícil ponerle un título a todo un capítulo entero de la Biblia, más un capítulo tan largo donde hay tantas escenas distintas. Pero bueno, si hay algo que le da unidad a este capítulo 1, justamente son los anuncios. Es un relato en donde hay... No me dijo nada. Ahora... Ahí va. Sí, les voy a pedir que traten de tener el micrófono silenciado, así no nos cruzamos con los ruidos ambientes. Eso no quiere decir que no puedan participar, por favor, no, nada que ver, pero sobre todo al hablar se pueden cruzar los audios. Si algo le da unidad a los capítulos 1 y 2 el capítulo 1, perdón, del Evangelio de Lucas, son los relatos de la anunciación. Se anuncian el nacimiento de Juan el Bautista, de lo cual Mateo no decía absolutamente nada, y por supuesto también del nacimiento de Jesús. Vamos a mirar, antes de comenzar con los relatos, vamos a mirar el prefacio, la manera en la que Lucas comienza su evangelio. Si bien no está vinculado al nacimiento de Jesús, este prefacio, este prólogo literario que tiene el Evangelio de Lucas, que no lo tiene ningún otro evangelio del Nuevo Testamento, es un prólogo literario muy bien escrito, con un griego bastante refinado. Es una mina de información para poder comprender
cuál fue el propósito que Lucas tuvo al querer escribir su obra. Como hacemos siempre, la columna de la izquierda, el texto que sigo es el de la Biblia de las Américas, a la derecha tenemos el texto griego, y vamos a comenzar a leer capítulo 1, versículo 1, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En este prólogo, Lucas da una enorme cantidad de información sobre la manera en la que él llevó adelante su obra. Lucas dice que antes de él hubo muchos, o lo oí, muchos, que habían intentado hacer algo parecido. Es probable que dentro de este muchos, Lucas estuviese incluyendo, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, del cual sabemos que dependió. Muchos trataron de compilar esa historia. El término griego es diégesis, que significa historia en el sentido de narración, ¿no? Han tratado de compilar esa narración de estas cosas que entre nosotros son muy ciertas. Y acá en el versículo 2 habla de las fuentes que él utilizó para poder informarse. Esas cosas muy ciertas, dice Lucas, le habían sido transmitidas. Paredosan, que es la palabra vinculada a la tradición, ¿no? Esa tradición, esas tradiciones sobre Jesús habían llegado a él desde el principio, a través de los que habían sido testigos oculares y a través de aquellos que habían sido ministros de la palabra. Esto que desde el principio habían sido testigos oculares, el término griego es autoptai, la raíz de este término es el término griego opsis, que significa visión, autoopsis, ¿no? Testigos oculares, ellos habían sido testigos por sí mismos, y también mediante los ministros de la palabra. Lucas lo que quiere acá es, de alguna manera, darle respaldo a este trabajo que él había hecho y mostrar que su trabajo tenía un fundamento importante, ¿no? Un fundamento basado en los testigos de los hechos de la vida de Jesús y además de aquellos predicadores que a lo largo de las generaciones habían proclamado de manera oral los hechos vinculados a la vida de Jesús. Y a partir de esa dependencia, esta tradición vinculada a los testigos oculares y a los ministros de la palabra, él dice: me pareció conveniente investigarlo todo. E investigarlo todo con diligencia desde el principio. Acá hay varias frases que me parecen importantes destacar. Pero toda esta oración, ¿no? Haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Acá Lucas muestra un trabajo de investigación. Él hizo, para poder escribir su evangelio, un trabajo de investigación. Esto de alguna manera desmitifica lo que a veces tenemos, digamos, tenemos una idea medio mágica sobre cómo fue el proceso de revelación, ¿no? Cuando pensamos en que Dios le reveló a los escritores de la Biblia lo que tenían que escribir, a veces pensamos, ¿no?, en una especie de ángel que le hablaba al oído a los evangelistas, una especie de trance, y eran poseídos por un espíritu que les movía la mano sola. Y en realidad acá Lucas dice que él hizo un trabajo de investigación diligente. Él hizo un esforzado trabajo de investigación que permitió que él hiciera una obra ordenada. Esa obra ordenada no significa necesariamente un orden cronológico, como muchas veces popularmente se dice, ¿no? Que Lucas es el evangelio más cronológico y se basan en este término, cafexés, orden, pero que no necesariamente es un orden cronológico,
sí que tiene un orden, que es un texto ordenado y que Lucas le dice a Teófilo que quiere hacer una obra ordenada. Bueno, acá tenemos el nombre del destinatario, que evidentemente no era un solo destinatario, sino que era una obra referida a un público mucho mayor, pero lo nombra Teófilo posiblemente por ser alguna persona de un cierto estatus, o ser un referente de la comunidad, o ser tal vez alguien que le permitió a Lucas escribir esta obra. Nosotros sabemos que Lucas fue o sea, que el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor que del libro de los Hechos. O sea, tenemos una cantidad enorme del Nuevo Testamento escrita por esta misma pluma. Y que el propósito de esta obra está en el versículo 4, ¿no? Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Acá vemos explícitamente algo que ya sabíamos también por el Evangelio de Juan, que el origen de los evangelios estuvo vinculado con lo que nosotros llamaríamos el discipulado. Los evangelios se escribieron para comunidades cristianas y para que esas comunidades pudieran formar a esos nuevos creyentes. Posiblemente Teófilo podría ser uno de ellos, ya le habían sido enseñadas algunas cosas, pero este evangelio venía justamente para que él sepa la verdad precisa acerca de las cosas que le habían sido enseñadas. O sea que los evangelios surgen con un intento de formación básica, de discipulado, o como se decía en la antigüedad, de catequesis, que nosotros lo utilizamos, o por lo menos es un término que está muy vinculado con la tradición católica romana, ¿no? No es un término que los evangélicos usemos, pero es un término antiquísimo que tiene que ver con la formación de los primeros, los primeros pasos que dan las personas cuando se acercaban a la fe. Bueno, después de esta introducción, después de este prólogo literario, Lucas comienza con el relato y es lo que vamos a tratar de ver ahora. Estos capítulos 1 y 2, varios estudiosos proponen que se trata de un díptico. No sé si escucharon alguna vez la palabra díptico, en general estamos más familiarizados con la palabra tríptico, ¿no? Que son esos folletos que vienen doblados en 3 partes, ¿no? Bueno, un díptico sería un texto que tiene 2 partes, no 3, sino 2. Lucas 1 y 2 funcionan como una especie de díptico, dicen varios autores. Acá estoy siguiendo en la parte de este análisis de la estructura de Lucas a un especialista en el Evangelio de Lucas que se llama François Bobon, un autor protestante que tiene un comentario del Evangelio de Lucas en 4 tomos traducido al español, muy bueno. Y él dice que estos 2 capítulos se pueden leer en 6 subdivisiones y que tienen correspondencia por pares. Ahora vamos a ver a qué se refiere Bobón con esto. Después del prólogo, que es el texto que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 1 al 4, ustedes pueden seguir esto mirando sus Biblias. Si tienen el texto bíblico al lado, pueden ir mirando lo que yo voy mostrando acá en la estructura en la pantalla. Capítulo 1, del versículo 5 al 25, tenemos el anuncio del nacimiento del Bautista, de Juan el Bautista. Eso es lo que se relata en esos primeros versículos del relato de Lucas. A continuación, y por eso lo llamamos A', está el anuncio del nacimiento del Mesías. Va a nacer el Mesías, del versículo 26 al 38, del mismo capítulo 1. O sea, se presenta de manera paralela, primero el nacimiento del Bautista y a continuación el nacimiento del Mesías. Algunos dicen que Lucas acá está siguiendo una estrategia de algunos literatos de la antigüedad que escribían obras en donde se mostraban vidas paralelas de 2 personajes. Acá Lucas no sé si está mostrando 2 vidas paralelas, sino que en realidad lo que está queriendo mostrar es la superioridad del segundo por sobre el primero. Él va queriendo mostrar que el Mesías, el segundo, es más importante que el primero. Y si bien en ambos casos el anuncio es milagroso, no el anuncio, sino el nacimiento de ese personaje va a ser milagroso, porque no nos olvidemos que en el caso del Bautista estamos hablando de
un matrimonio mayor que estaban impedidos de tener hijos. En el caso del Mesías, estamos hablando de un nacimiento donde no va a haber intervención de varón. O sea que el segundo nacimiento es, no sé si se puede decir algo así, ¿no? Pero más sobrenatural que el primero. No sé si hay categorías o un escalafón dentro de lo sobrenatural, pero evidentemente el segundo es superior, ¿no? Del segundo se dice que será llamado Hijo de Dios. A continuación, por eso le ponemos la letra B, se narra el encuentro entre María y Elizabeth, en el capítulo 1, versículos 39 al 56. Que de alguna manera esas dos líneas, la del Bautista y la del Mesías, se tocan en este relato. María, la madre del Mesías, y Elizabeth, la madre del Bautista, se encuentran en este texto. Capítulo 1, 39 al 56. A continuación, siguiendo el mismo orden, se narra el nacimiento de Juan el Bautista. Capítulo 1, del 57 al 80. Primero, el relato del nacimiento, versículos 57 al 66. Vayan chequeando ahí en el texto bíblico. Y luego, cómo es recibido ese nacimiento, ¿no? Hay algún texto vinculado al recibimiento de ese nacimiento del Bautista, que en este caso son los versículos 67 al 80 del capítulo 1. Así termina el capítulo 1. A continuación, tenemos el relato del nacimiento de Jesús, el Mesías, que es el capítulo 2, del versículo 1 al 40, con el mismo orden. El relato del nacimiento, específicamente, versículo 1 al 20, y todo lo vinculado al recibimiento de ese Mesías nacido en los versículos 21 al 40. La última escena de todo este capítulo, de este díptico, es el relato de Jesús en el templo. Ya pasa en la narración, el tiempo transcurre de manera rápida y tenemos una escena de un Jesús con 12 años. Hoy nosotros diríamos un preadolescente. Además está decir que en la antigüedad no existía ni la preadolescencia ni la adolescencia. De hecho, los 12 años para un varón judío era pasar a la adultez. Y todos recordamos ese texto, ¿no? De cuando Jesús se separa de sus padres y se encuentra ahí, y lo encuentran ahí en el templo hablando con los maestros de la ley. Pero bueno, esta presentación de la estructura de alguna manera sirve para ver que el texto de estos dos capítulos están muy, muy bien ensamblados. ¿Lo ven? Como que hay un orden lógico en el relato. Se anuncia el nacimiento del Bautista, después se anuncia el nacimiento del Mesías. Hay ahí como una especie de paréntesis en el que se cruzan ambas líneas con el encuentro de María y Elizabeth, y se narra el nacimiento de Juan el Bautista, el relato del nacimiento y el recibimiento, y el nacimiento de Jesús, el relato específicamente del nacimiento y el recibimiento, y una especie de epílogo con el relato de Jesús en el templo a los 12 años. Una visión general, ¿sí?, de la estructura de estos dos capítulos, que me parecía interesante mostrarlo porque justamente muestra lo elaborada que es esta sección del Evangelio, que no está improvisada, sino que está muy bien elaborada y que los elementos tienen muchos puntos en común entre sí. Con el perdón de Juan el Bautista, vamos a ir directamente al relato de la anunciación del nacimiento del Mesías. Vamos al capítulo 1, versículos 26 al 80. Tal vez los que estén mirando desde un celular, la letra se les haga demasiado chiquita. Si están con la computadora, no tanto. Igual si no tienen ahí la Biblia para seguir el relato. Leo el capítulo 1, 26 al 38. Dice: y al sexto mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Para los que estuvieron en las clases anteriores, les propongo que puedan poner ahí en el chat qué elementos se encuentran en este relato que hayan aparecido en Mateo capítulo 1 y 2. Elementos pueden ser nombres de personas, nombres de lugar, alguna condición, no quiero dar demasiadas pistas, alguna característica. Se turbaron ante las noticias. María y Elizabeth, dice Yelida o Yelida, no sé cómo se pronuncia. En realidad a María se la nombra, Yelida, se la nombra en Mateo, pero Elizabeth no. Elizabeth es solamente nombrada en Lucas. A ver, ¿quién más? Hay un elemento que leí recién y que lo vi y que dije: ah, mira, esto puede ser, sí, como que se turbaron, está bien. La importancia de que es el ángel, ¿no?, el que indica el nombre. O sea, hay un ángel. Ese es un elemento en común, ¿no? Hay un ángel que anuncia en ambos casos y que indica que tiene que llamarse Jesús. Bien. Claro, en Mateo estaba la cuestión del nombre de Manuel por el vínculo con Isaías 7. Eso no es mencionado en Lucas. Nombres de lugares. Nazaret. Bien. Bien. La concepción virginal. Bien. En ambos relatos. La descendencia de David. Muy bien. Muy bien. O sea, también se lo nombra José. Medio de pasada. Si bien en Mateo era el protagonista de los, casi diríamos, de los 2 capítulos, en este caso pasa totalmente desapercibido José. Totalmente desapercibido. Se lo nombra ahí nomás en el versículo 27. Ahí vos hablás de, Emanuel, de tiempos del rey Herodes, pero me parece
que te me fuiste un pelito. No, está bien. Estás haciendo mención al versículo 5, que no está mal, digamos, la referencia. No está mal, Emanuel. Leíste capítulo 1, versículo 5, que es donde se refiere en Lucas a Herodes, al rey Herodes, que era uno de los grandes protagonistas en el relato de Mateo. No lo va a hacer así en Lucas, perdón. Bien, bueno, se menciona Nazaret. También se habla y se pone importancia, se le da importancia en el relato a este término, virgen, Parthenon. Exactamente, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado la otra vez? Que tanto Mateo como Lucas están siguiendo la versión griega del Antiguo Testamento, porque traduce de esa manera. No traducía, no ponía joven, la joven dará a luz, como decía la versión hebrea del Antiguo Testamento, sino que tanto Mateo como Lucas siguen la traducción al griego, en donde ahí la joven, el término utilizado no es joven, sino virgen, mujer que no había tenido relaciones sexuales. Y los dos relatos hablan de que es un nacimiento, la concepción virginal, como antes había mencionado Emanuel. Bueno, la importancia del ángel. Bueno, hay algún otro detalle más. Vamos a mencionar algunos, vamos a comentar algo este pasaje. Bien, los dos hablan sobre la obra del Espíritu Santo. Bien, Soledad, está bien, y también lo había mencionado Ana. Sí, es cierto, si bien, como vamos a ver, Lucas es quien le da más centralidad, pero en Mateo se había mencionado el Espíritu Santo obrando en el nacimiento de Jesús. Acá también lo va a hacer Lucas y lo va a hacer a lo largo de todo el Evangelio, pero está muy bien. La importancia de que el Espíritu Santo es, claro, exactamente, cuando habla de Elizabeth, totalmente, que fue llena del Espíritu Santo. Muy bien, están atentos, me gusta que lean el texto bíblico con atención. Vieron como que van saliendo cosas, ¿no? Cuando uno lee el texto bíblico con atención, van saliendo cosas que en una lectura rápida no surgen. Analía, mirá qué interesante lo que dice. Mateo dice Dios con nosotros, por la referencia del título Emanuel, y en Lucas dice el Señor está contigo, referido a María. Nunca lo había vinculado un texto con el otro, pero está interesante lo que decís. Analía, gracias por el aporte. Bueno, se menciona nuevamente a Nazaret. Nazaret, que ya habíamos mencionado algo de este pueblo, otra vez los evangelistas siendo muy generosos con Nazaret, llamándola ciudad, polis, cuando en realidad era una aldea. Como les decía la otra vez, no me acuerdo si lo mencioné el viernes pasado, la arqueología contemporánea muestra que Nazaret era una aldeíta de Galilea, en donde vivían no más entre 200 y 400 personas. Hacía el cálculo yo y pensaba que es posible que en el edificio en el que yo viva más gente que en Nazaret, en el siglo I. Para que nos tomemos una idea de la cantidad de gente, 200 personas en una aldea, ¿no? La importancia de que, bueno, se presenta frente a una virgen, la importancia de mencionar que José es de los descendientes de David, este énfasis que los dos evangelistas hacen de que la línea davídica viene por José, y que estaba desposada con ese hombre. Esta idea de estar desposados también es algo que está en común con los dos evangelios. Los dos coinciden en mencionar que no están casados todavía, sino que están desposados. Esto lo habíamos explicado en la primera clase. Cuando aparece este ángel Gabriel frente a María, le dice, le hace un saludo muy extraño que la confunde a María, le dice, salve, Jaire, muy favorecida, el Señor está contigo. Jokirios meta su, el Señor contigo. Y eso hace que María se confunda porque no entiende lo que significa ese saludo, ¿no? Imagínense, una mujer probablemente muy jovencita, de una aldea muy pobre como Nazaret,
y que un ser sobrenatural se presente a decirle que es muy favorecida, cualquiera le hubiese dicho que se equivocó de dirección, ¿no? Evidentemente no es acá, la casa de la muy favorecida. La cuestión es que el ángel sigue hablando y dice, no temas. Y lo pinté de verde, ambas frases las pinté del mismo color, me fobú, no temas, porque son dos frases que en la Biblia muchas veces están vinculadas. No temas, el Señor está contigo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Hay infinidad de textos del Antiguo Testamento donde estas dos frases están, donde aparecen, ¿no? Y muchas veces aparecen en los relatos que llamamos relatos de vocación o relatos de llamado. Por ejemplo, el llamado a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, el llamado a Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 1, el llamado a Gedeón. En todos esos relatos de llamado, relatos de vocación, se le dice al llamado que no tema porque Dios está con él. El llamamiento a Josué, el Señor está contigo, no temas. La expresión de realidad, Dios está contigo, y es el fundamento para el no tener miedo. El llamado debe saber que no debe temer porque Dios está con él. Lo cual hace que probablemente estemos frente a un relato de vocación, de llamado. Se la está llamando a María a que tome un rol importante en el plan de salvación, en la historia de la salvación. Se la está llamando a María. Es un relato de llamado, pero en este caso no es un llamado, sino una llamada. Es una mujer la que recibe el llamado de parte de Dios. El Señor está contigo, se le dice, y que no tema. La cuestión es que halló gracia delante de Dios. Se repite la misma raíz. Salve, lo que se traduce como salve, es jaire, que acá aparece harin. Has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. ¿Y cómo es esto de que halló gracia? Bueno, acá empieza a explicarle. Vas a concebir, vas a dar a luz un hijo. Será grande, jutos estai megas. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Fíjense la cantidad de títulos que aparecen en esta parte del texto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta referencia a Jesús como el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, pero dicho de manera indirecta, Hijo del Altísimo, posiblemente, como vamos a ver en el próximo encuentro que tengamos, esto esté en diálogo con ciertos títulos que se asignaban en esta época al emperador. Los emperadores romanos se adjudicaban el título de Hijo de Dios o Hijo de los Dioses. Bueno, en este caso se indica que este va a ser verdaderamente grande y que este va a ser llamado Hijo de Dios. Que también va a recibir un trono, el trono de David, de su padre David, de la cuestión de la línea davídica otra vez presente, y que va a reinar sobre la casa de Jacob. Acá está lleno del lenguaje de Israel, ¿no? La casa de Jacob es una referencia indirecta al pueblo de Israel. Bueno, la pregunta sobre la virginidad y la respuesta, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ustedes saben que en la poesía hebrea hay un fenómeno que se conoce como el paralelismo. Son dos frases que repiten expresiones que repiten ideas con expresiones distintas. Un paralelismo sinonímico se llama técnicamente. Es lo que pasa acá en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Son dos frases que quieren decir lo mismo. El Espíritu Santo o el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Son dos expresiones sinónimas que refuerzan esta idea de que es Dios interviniendo para que eso pueda ocurrir.
Justamente por eso es que al niño será llamado Huios Theú, hijo de Dios, el título que detentaba en la época el César. Eso es lo que hace que el ángel le diga a María que ninguna cosa será imposible para Dios. Y el versículo 38 termina con una frase, o incluye una frase de María que tiene dos partes que me parecen preciosas. He aquí la sierva del Señor, Idu Ge Dule Kiriu. Ella se presenta como sierva de Dios, se llama a sí misma sierva de Dios. Y la segunda parte, Genoi Tomoi Katato Rema Su. Que ocurra, que me sea, según esa palabra. Según tu palabra. Esto es una frase que indica la entrega absoluta de María al plan de Dios. Difícilmente encontremos en los evangelios una frase de mayor entrega a la voluntad de Dios que esta dada ni más ni menos que por una mujer. Los evangelios en general, pero especialmente el evangelio de Lucas, subrayan mucho el rol de la mujer como discípulas del Señor. En este caso el rol de María realmente es un rol muy interesante. Muy interesante, y lo vamos a seguir viendo en los textos que siguen, ¿no? Ella se llama a sí misma sierva del Señor y se entrega absolutamente a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiera hacer con ella. Bien, algunas fotitos. Esto es una fotito aérea de lo que hoy es Nazaret. Esta es la moderna Nazaret. Hoy en Nazaret es una ciudad con construcciones modernas, por supuesto, y también en Nazaret hay una basílica, la Basílica de la Anunciación, una basílica católica, construida a fines del siglo XX, digamos, es una basílica moderna. Y está construida, es un edificio monumental. Esto es una foto del interior, un edificio, ven que es súper modernoso, digamos, ¿no? No es un edificio antiguo, con unos vitrós ahí a los costados multicolores. Pero a los costados están estos restos como de piedras que te dicen que estos podrían ser restos de la Nazaret del siglo I, ¿no? Bueno, es un juntadero de piedritas eso, ¿no? Porque en realidad de la Nazaret del siglo I no quedó nada. Y no quedó nada justamente porque si hay restos arqueológicos que sobreviven con el tiempo, son los restos arqueológicos de la gente rica. Por eso hay restos arqueológicos en Cesarea Marítima, hay algunos restos arqueológicos en Jerusalén, porque había construcciones de piedras, construcciones sólidas. No era el caso de Nazaret en el siglo I. Hoy la Nazaret moderna es una ciudad muy importante, o una ciudad importante, desarrollada, con construcciones, pero no en el siglo I, no habría construcciones ni de piedra ni de material, serían casas muy pobres y muy sencillas, y ese probablemente es uno de los factores por los cuales en Nazaret no quedó nada, ¿no? Me parece a mí un detalle de la arqueología que no puede hacer una interpretación también teológica del asunto, ¿no? Interesante la manera de obrar de Dios. Ahí muy cerquita de Nazaret había una ciudad muy importante, que era Séforis, que era la capital de Galilea. Bueno, el ángel Gabriel no fue a Séforis a buscar el candidato, fue a Nazaret, fue a esa aldeíta de 200 habitantes a buscar, a anunciar el nacimiento de ese Mesías. El Mesías no nace en el lugar
más esperado, todo lo contrario. Nace o es anunciado en el lugar menos esperado. Bueno, vemos a continuación el texto del encuentro de María con Elizabeth, o con Isabel, depende de la traducción, son dos formas del mismo nombre. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿No? Estamos hablando de una época en la que no existían las ecografías, ni mucho menos, ¿no? Nosotros sabemos que saltar en el vientre, digamos, que los niños no saltan en el vientre de las madres, sino que puede ser que sea alguna patada, tal vez. Pero así lo expresan, ¿no? Y curioso que dice de Elizabeth, como había mencionado alguien hace un rato, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pedazo de frase. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Capaz que si alguno viene de ambiente o de formación católica, le suene esta frase, ¿no? La oración en el mundo católico romano, que se llama la oración a María, ¿no? Está vinculada con los versículos del texto anterior, salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El comienzo de la frase es una fusión de estos dos textos de Lucas capítulo 1. El resto no, por supuesto. Versículo 43 dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, Gemeter tu Kiriumu, la madre de mi Señor, ya la reconoce, ya sabe, Elizabeth, no hay manera de explicarlo que, no hay otra manera de explicarlo de que está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo hace para darse cuenta o para saber que, primero que María está embarazada y que está embarazada del Señor? Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Este versículo 45 refiere a lo que había dicho María. He aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Y Elizabeth le dice, bienaventurada, Macaría, bienaventurada, la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. A mí me parece el versículo 45, una palabra tremenda. Y puesta encima en femenino. Atención las mujeres que están conectadas. Fíjense el versículo 45, tremenda palabra. Bienaventurada, porque vieron que en general los versículos que sabemos de memoria están en masculino, entonces es como, este está en femenino. Interesante para tenerlo en cuenta. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Eso le dice Elizabeth a María. Es bienaventurada la que cree que esa palabra iba a ser cumplida. Y eso provoca en el texto que María se ponga a cantar, o por lo menos parece algo así, ¿no? Lo que tenemos a partir del versículo 46, desde el punto de vista literario, es una poesía. Tiene todo el estilo de los salmos del Antiguo Testamento. Popularmente se conoce a esta oración como el Magnificat. ¿Por qué con ese término, que es un término en latín? Porque en la traducción al latín de la Biblia, la primera palabra de esa oración es ese término, Magnificat, que es engrandece, que es el primer término en griego también. Megalinei, engrandece.
Bueno, y María empieza a alabar a Dios. Ahí hay una salmista, una poetisa, María, que describe una sensación de alabanza, un tiempo de alabanza. Dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Acá hay algo parecido a lo que habíamos dicho antes, hay un paralelismo. Mi alma, mi espíritu, engrandece, se regocija al Señor en Dios. ¿Lo ven, no? Mi alma y mi espíritu. Nosotros en general, los que venimos de la cultura más occidental, tenemos esta cosa de no, bueno, pero el alma, el espíritu, son cosas, esto a los poetas hebreos no le importaba tanto, la diferenciación tripartita del hombre y la mujer. Mi alma, mi espíritu, como sinónimos, engrandece o se regocija, Señor, Dios, con la salvedad que en la segunda línea le agrega mi Salvador, to soterí mu, mi Salvador. Término que va a ser muy importante para el resto del capítulo 1 y para el capítulo 2, porque también es un término, soter, Salvador, es un término vinculado, un título vinculado también con el emperador. Los emperadores eran reconocidos como los salvadores, aquellos que traían paz, la pax romana, ¿no? Paz a la sociedad, al mundo. Por lo tanto, se lo empieza a denominar a Dios y al Mesías como el Salvador. La palabra Salvador no está muy presente en los evangelios en general, al revés de como en general estamos acostumbrados a pensar, no está tan presente en los evangelios, pero sí en Lucas y sobre todo en esta parte. Jesús es presentado como el Salvador y posiblemente vinculado con este diálogo con el mundo romano. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Elizabeth le acababa de decir que era bienaventurada, ¿no? Todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. A mí me sorprende siempre que la leo esta canción de María, esta poesía. Es el encuentro de dos mujeres que están embarazadas. Nosotros tenemos en nuestra cultura una celebración muy autóctona que se llama Baby Shower. No sé si la escucharon últimamente. Es una celebración que parece que tiene sus raíces en el Martín Fierro o en algún muy autóctona, y en donde se hace la celebración por una chica que está embarazada. Bueno, yo me imagino este texto, me la imagino como a María, como que se pone picante María en el Baby Shower, ¿no? Porque la primera mitad es de alabanza, en realidad todo el texto es de alabanza, pero en una parte, el contenido de la alabanza de María es profundamente social. No está diciendo todo el tiempo, ay, gracias a Dios que estoy embarazada, gracias a Dios que estoy embarazada. No es ese el contenido de la oración. Primero, se destaca, por supuesto, la cuestión de la humildad. La humilde condición de esta, su sierva. Otra vez se vuelve a mencionar como Dules, su sierva, su esclava. Pero la referencia a la humildad está presente en el versículo 48, vuelve a estar presente en el versículo 42, ha exaltado a los humildes, y en el versículo 53, como una especie de sinónimo, se habla de los hambrientos, de sinónimo de humildes. Acá se da una expresión cruzada, ¿no? Ha exaltado a los humildes
a los hambrientos ha colmado de bienes. Los humildes son los hambrientos y ha exaltado es sinónimo de colmado de bienes. Es una cuestión ahí cruzada. De Dios se dicen cosas muy importantes, se le da títulos muy importantes como el poderoso, como que su nombre es santo, pero lo que más se destaca es, por un lado, su misericordia, el Helios, que se menciona en el versículo 50 y en el versículo 54, la misericordia de Dios, pero también las obras poderosas. Dice el 49, grandes cosas me ha hecho el poderoso. Grandes cosas. Epoíes en moi, megala. Grandes cosas. ¿Cuáles son esas cosas? El versículo 51 dice, ha hecho proezas con su brazo. Y cuando tiene que describir esas proezas, dice, ha esparcido los soberbios. Por eso digo que tiene un profundo contenido social y político. Político en el sentido más estricto de la palabra. No estoy hablando de política partidaria, ¿no? Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y después en el 53 al final dice, ha despedido a los ricos con las manos vacías. Es como que este Dios se mete con los intocables. Este Dios se mete con los soberbios, con los poderosos, con los ricos, y de alguna manera da vuelta a las expectativas. El Mesías no viene ni de los soberbios, ni de los poderosos, ni de los ricos, sino que viene de los humildes. Y es en esa aldeíta de Nazaret, donde vivían entre 200 y 400 personas, en donde el nacimiento del Mesías es anunciado. Y es en esa aldea donde ese Mesías después crece. De hecho, hay una frase de uno de los discípulos de Jesús, que se menciona solamente en el Evangelio de Juan, que se llamaba Natanael. No se menciona en los Evangelios sinópticos, pero sí en Juan. Y en Natanael, una de las cosas por las cuales más se lo recuerda es por su frase en la que dijo, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Bueno, la respuesta es sí, evidentemente. Tal vez no dentro de las expectativas humanas, pero parece que las expectativas humanas y las divinas no siempre son las mismas. Es que los planes de Dios no siempre son los mismos que los nuestros, ¿no? Bueno, vi que estuvieron a full ahí en el chat. Yo no quería parar todo el tiempo, pero quiero que abramos un ratito a preguntas. Voy a mirar ahí un poco más para arriba. Pero si hay preguntas, por favor, desmutéense o escríbanla en el chat y hablamos un ratito. Estoy viendo si hay alguna pregunta. El ángel explica de alguna manera la magnitud de cómo va a ser Jesús para que tome dimensión de su misión. Bien, Marisa, sí, totalmente. Llama esclava, bien. Santa María, ahí siguieron haciendo la oración, Mariela. Estaba en el 6º mes, exactamente. Poderosa revelación. Dichosa tú que has creído, dice la NBI, esta manera de traducir bienaventurada. Que fue una llena del espíritu. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo algunos materiales para algunos libros para recomendarles sobre... No es tanto una pregunta, sino un comentario. Adelante. Llama la atención la intención de la escritura de Lucas, creo que de todos, hacer notar la descendencia de José, cuando no ha tenido participación activa en la concepción del niño. Me llama la atención de que se le destaca como descendiente de la tribu de Judá también, ¿no? Sí. Es un pequeño detalle nada más, no es Sí. un cuestionamiento, sino el interés de cómo su persona la quieren como destacar dentro de la descendencia de Jesús.
Sí, es verdad, Hugo, muy interesante tu observación. Sí, yo creo que ahí puede haber distintas posibilidades. Yo creo que posiblemente, por un lado, tenga que ver con su ascendencia davídica, y que, digamos, de esa manera se explicara el mesianismo davídico, es decir, que el Mesías procedía de David, de la estirpe de David, porque de alguna manera, más allá del nacimiento virginal, José termina siendo podríamos decir, su padre adoptivo, si podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Así que, y evidentemente alguna participación importante en estos acontecimientos, evidentemente tuvo. Mateo es el que más lo subraya, ¿no? La importancia de José. Es interesante cómo se equilibran los relatos, ¿no? José, que es uno de los grandes protagonistas de los 2 capítulos de Mateo, que acá es mencionado de pasadita nomás, pero sí, en ambos casos, lo que observás, Hugo, es totalmente cierto. Nosotros, claro, hacemos tanto énfasis en la cuestión del nacimiento virginal, que no logramos ver lo que el mismo texto de los 2 evangelios quieren indicar, ¿no? La importancia de José. Y ambos indican o subrayan esta cuestión, la cuestión de su ascendencia davídica. Marta dice, aunque joven, María no es ingenua con respecto a la realidad que vive su pueblo. Absolutamente. ¿Quién era Abías? Lucas 1:5. Bueno, ahí creo que menciona que era el sumo sacerdote de turno. No sé por dónde viene la pregunta, Manuel. 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. En realidad, claro, Zacarías era el sacerdote, los sacerdotes estaban organizados por grupos, y es posible que el grupo al que pertenecía Zacarías era el de este hombre. Pero yo no creo, no sé, no lo tengo, es un dato para averiguarlo tal vez, si hay alguna referencia extra bíblica a la identidad de ese personaje. La verdad es que Lucas no le da demasiada importancia. O sea, lo nombra para ubicarlo cronológicamente. A Lucas le importa mucho eso. Después les pido que comparen Lucas 1:5 con capítulo 2, versículos 1 y 2, con capítulo 3, versículos 1 y 2. Y van a ver ahí la cantidad de información histórica que provee Lucas para marcar el contexto de los acontecimientos. A Lucas le importa mucho decir esto ocurrió en tal momento de la historia y en tal lugar. Este interés que parecería medio de historiador, de querer datar los acontecimientos. Entonces, es posible que ese sea el motivo por el cual él menciona a ese grupo, para que si el lector sabe, pueda ubicar cronológicamente los acontecimientos que está narrando. Pero fuera de eso no le da demasiada importancia Lucas a ese personaje. Pero podríamos investigar si hay algo más de Abías fuera del relato de Lucas, o sea, de fuera del relato bíblico, ¿no? Marisa, me queda de este capítulo la fuerza de María ante semejante misión que le es encomendada. Su fuerza espiritual que describe absolutamente. Sí, sí, totalmente. Es la gran protagonista del capítulo 1, María, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Gustavo dice la segunda parte del enunciado de Lucas 1:35. Estoy chequeando la Biblia. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, parece que se ve parte del primer versículo del Salmo 91, cuando habla de la sombra del Altísimo. Bueno, es interesante la observación, Gustavo, muy interesante. Yo no sé si es una referencia al Salmo 91 o a una imagen tradicional de la poesía hebrea de la figura de la sombra de Dios, ¿no? Pero está interesante para investigar. Me voy a anotar las dos cosas. Hoy vinieron con algunas observaciones muy interesantes, ¿eh? Me estoy anotando Abías y me voy a anotar Lucas 1:35 y el Salmo 91, sombra. Me lo anoté ahí para ponerme a investigar. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Gracias por las observaciones, ¿eh? Les comparto dos materiales que son interesantes, a mí me gustan mucho. Este libro se llama El Jesús de Galilea, aportaciones desde la arqueología, de un arqueólogo estadounidense que se llama Jonathan Reed. Él hizo varias excavaciones arqueológicas en Galilea, y si bien no tiene un capítulo dedicado íntegramente a Nazaret, compara justamente a Séforis con Nazaret, que es un poco lo que mencionábamos hace un ratito. Séforis, que era la capital de Galilea, y la compara con la aldeíta de Nazaret, que estaban muy cerca una de otra, una super ciudad contra una aldea. Bueno, un material recomendable. Yo creo, Ana, que este sí, ¿eh? Este creo que está en la biblioteca del seminario, sí. Y este otro no creo. Se llama, es un libro muy específico, se llama Navidad y Política. No le tengan miedo al título. Dice el subtítulo Lucas 1 y 2 y su crítica a la Edad de Oro romana. El autor es Stefan Schreiber. Y él, bueno, justamente estudia los capítulos 1 y 2 de Lucas. La Edad de Oro romana es la que los historiadores ubican con el advenimiento de Augusto César, el primer emperador de Roma, y todos los títulos vinculados con los emperadores a partir de esa época, y cómo, según la hipótesis de este autor, en varios pasajes de estos capítulos 1 y 2 de Lucas, Lucas está queriendo polemizar con la política imperial. Por esto del uso del término Salvador, el título Hijo de Dios, y algunas cositas que vamos a mencionar en la próxima clase. De la comparación, ¿no?, entre el rol de Jesús o la propuesta de Jesús contra o frente a la propuesta de los emperadores. Curiosamente, capítulo 2, que es el que vamos a estudiar en la próxima clase, versículo 1, comienza diciendo: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Es decir, la única vez que se lo menciona a este Augusto César, que es el que le dio inicio a la Edad de Oro romana, se menciona por única vez en toda la Biblia en el Evangelio de Lucas, ¿no? Bueno, algo de eso vamos a mencionar en la última clase. Recuerden entonces que el próximo viernes no tenemos el curso. Nos volveremos a encontrar en la última clase el viernes 17 de diciembre, una semana antes de Navidad. Muy bien. Abrazo. Les mando Gracias, un abrazo Pablo. a todos. Bendiciones. 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 Gracias. Bendiciones para todos. Bueno, me alegro. Chau, chau. Chau, chau, gracias.